Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo, momento y lugar en que estés viendo este nuevo video de tu canal Puerta Misterio. Y hoy sí vamos a hablar de una cosa espantosa, terrible, como lo es Satanás. Sí, vamos a hablar de la iglesia de Satán. Y es que por muchos estudios que yo he hecho, estudios teológicos, tuve la oportunidad de estar con unas personas versadas y todos llegamos a la conclusión de que el famoso Satanás no existe, porque es que nosotros estamos en un mundo moderno, tan moderno, y donde el diablo va ganando la partida. Entonces uno se aterra cuando ve en la internet, en el YouTube, ve que un cantante es del diablo, que el otro es del Satán, que el diablo, que Satán, y a su cuentas esto, Satán le ganó la batalla a Dios, porque entonces hay más gente satánica que gente que está con Dios, porque entonces en los chitos ahí está el Satán. En las caricaturas está Satán, en las películas está Satán, en los cantantes está Satán, en toda parte dicen que le vendieron el alma a Satán, y eso me suena a mí como tan ridículo, porque la palabra Satán traduce literalmente adversario, enredador, contendiente, opositor, contrincante, antagonista, rival, enemigo, etcétera, 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 y como verbo indica que es como acusar, denunciar, contrariar u oponerse. Entonces yo considero que este Satán más bien es la persona que me hace caer en una falta social, pero no es un ser que viene por allá del Everno y que me va y se apoderó del mundo, ¿no? Porque el diablo está en toda parte, todas las personas que supuestamente están con el Satán, ¿cierto? Y hay una cosa fundamental, porque esta literatura bíblica nos muestra a Satán en muy pocas oportunidades, ¿cierto? Entonces está en Job 1,2, en Zacarías 3,1, en Primera de Crónicas 21,1, y yo quiero explicar aquí una cosita, ¿cierto? Para esos textos primitivos de la literatura israelita no se conocía esta expresión, Satán, porque para ellos era impensable un ser contrapuesto a Yahvé, porque era la defensa del monoteísmo, la exclusividad hacia Dios, y esa fue una de las características típicas, que esa gente solamente quería a Yahvé. Es más, los judíos no le ponían ni tan siquiera nombre a Dios, porque eso era ofenderlo, porque usted sabe que si yo le digo el nombre de una persona, esa persona voltea, me mira, entonces yo supuestamente lo estoy dominando, porque yo le digo, Pedro, venga, entonces Pedro viene, o Pedro, ¿cómo estás? Entonces Pedro me saluda, y así eran los israelitas. A Dios no se le pone nombre. Cuando se le presenta a Moisés, por ejemplo, dice, ¿quién eres? Yo soy el que soy, ¿cierto? Entonces esta palabra Satán está pues muy mandada como a recoger, y no está sacada de contexto. Entonces, ¿cómo vamos a precisar esta palabra Satán? La palabra Satán, ya les dije que era hebrea, que deriva de un verbo que significa ser el adversario. Es un nombre común usado pues con el artículo que queda Satán, y significa exclusivamente adversario. Y cuando aparece por primera vez en el libro de Job, viene sin artículo, por lo tanto no es un nombre propio, y por extensión se entiende como el acusador o el espía. Entonces dice Job 1,6, el día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos Satán. Y los hijos de Dios es una figura literaria para representar la corte de Yahvé, y es una figura literaria porque es imposible humanamente describir, definir o conocer el ámbito de Dios fuera del tiempo y del espacio. Y Yahvé, al mejor estilo de los imperios orientales, tiene su consejo de gobierno. Uno de esos consejeros es Satán, quien asume la función de acusador, de fiscal, de vigilante de los hombres. O sea que mire que era una figura, ¿cierto? O sea, no era una cosa sobredimensionada, ¿no? Y Satán es un adversario del ser humano, claro que sí. ¿Por qué? Porque este Satán está bajo la dependencia de Dios. Es una falencia que Dios nos dejó a nosotros. O sea, es la falencia de caer, de pecar, de tanta cosa, ¿cierto? Pero entonces somos nosotros mismos. No es una cosa que viene pues del más allá o de los profundos infiernos, ¿cierto? Entonces nunca al lado o por encima de Dios, ¿cierto? Es el sentido original. Es más, tiene que pedir permiso. Y esto es este concepto de Satán, que está también detrás del cínico, de la ironía, de la persona que es fría, la persona que es malévola, y detrás de esa persona se perfila la figura de este Satán. Entonces Satán
es un concepto que se asume como lo que se hace contrario a Dios, pero no es una figura casi del mismo tamaño de Dios. Eso es lo que yo quiero que quede claro, porque le hemos dado más poder del que se merece. El Satán somos nosotros mismos, cuando no sabemos vivir en sociedad, cuando tenemos defectos, y esos defectos afectan a otras personas. Entonces yo soy lujurioso, yo soy perezoso, yo soy egoísta, yo soy hambriento, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de Satán. Bueno, y ya que estamos con esa intención de definir lo que es el famoso diablo, entonces ahora vamos a hablar del anticristo. Es otra cosa terrible que también está en toda parte, está hasta en las papitas fritas. Y esta palabra no aparece ni en los evangelios, ni en las cartas de Pablo, ni en el Apocalipsis. Y solamente se encuentra esta expresión 5 veces, y solo en las cartas de Juan. Entonces, primera de Juan 2:18, y ahí aparece 2 veces. Primera de Juan 2:22, primera de Juan 4:3 y segunda carta de Juan 1:7. Estas expresiones se supone que fueron escritas en el año 100 de la era común, pero sin embargo la imaginación popular a lo largo de los siglos, amparada de que te falta información, ha tenido numerosas historias, ¿cierto?, sobre este anticristo. E inclusive se llegó a afirmar que el anticristo sería un judío, hijo de una monja y de un obispo, que no tendría ángel de la guarda, nacería blasfemo, aprendería con una fantástica rapidez las ciencias, y Satanás, el Satanás, sería su compañero permanente y haría prodigios mágicos como elevarse en el cielo para imitar la ascensión del Señor, cosas así por el estilo. Y de ahí, de esta tradición, es donde nace todo esto que nosotros tenemos ahora, tanta diablería por ahí, ¿cierto? Tanta cosa del diablo y de Satanás, que ya no cabemos más. Y una percepción de los primeros cristianos cogió toda esta creencia judía y se quedó plasmada, sobre todo en los libros apócrifos, y pasó rápidamente a los primeros cristianos, como le dije, ¿cierto? Y solo que ya lo volvieron enemigo de Dios, inclusive poderosísimo, ¿no? Y entonces, como Jesús era Dios en la tierra, pues automáticamente le adjudicaron también su Satán y su anticristo, ¿cierto? Pero entonces ahora vamos a ver dónde está el verdadero anticristo para poder entender toda esta carreta, porque es una carreta mentirosa, porque el diablo no tiene razón de ser teológicamente, no puede existir teológicamente. Existen tanto los defectos de los seres humanos, que podemos llamar pecados capitales, como nuestra propia energía, que también es muy poderosa. Entonces los que nos volvemos satanes somos nosotros, los que nos volvemos demonios somos nosotros, los que nos volvemos anticristos somos nosotros, pero no es un ser que viene de otra parte, que eso es lo que yo quiero que quede claro en el video. Ahora vamos a hablar de otro famoso personaje, y es la bestia, el 666, que es otra gran mentira. Y es que este famoso número 666 está en todas partes, está en los códigos de barra, supuestamente lo sacan en toda parte, está en la caricatura de Goku, está en toda parte del 666. Eso es otra cosa terrible, pues, que todo se volvió 666. Y es que este número aparece solo en Apocalipsis 13,18, y aquí dice: aquí se requiere sabiduría, el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues se trata de la cifra de un hombre, su cifra es 666, y el número se refiere a una bestia. Y entonces esta bestia está asociada pues a muchos personajes del Apocalipsis, pero sería iluso negar la dificultad para leer el Apocalipsis por las características de su género literario apocalíptico, donde hay también mucho movimiento apocalíptico, pero es altamente simbólico. Pero yo quiero aclarar acá una cosa, y nadie lo puede negar porque es teológicamente escrito. El Apocalipsis es un acontecimiento que ya pasó, no es un acontecimiento que va a pasar. Y el Apocalipsis habla de todas las persecuciones que recibieron los cristianos por parte de los emperadores romanos después de que Pablo se acentúa en Roma. Entonces, para que eso quede claro, Apocalipsis no es que va a pasar, no. Apocalipsis ya pasó, ya son acontecimientos narrados que ya pasaron, ¿cierto? Y es altamente simbólico, como les dije, y usa muchas imágenes y diversas fantasías, visiones, escenas inauditas. Sin embargo, es posible saber algo, y en nuestro caso, saber de la bestia, porque es una de las figuras más usadas en el Apocalipsis. El mismo libro en los capítulos 13 y 17 da suficientes detalles. La bestia en el Apocalipsis, el imperio romano a partir de emperadores muy concretos, y por eso dice la cita que el nombre
de un ser humano. Y entonces también se dice que en el mar moraba la bestia, y es porque para los judíos el mar era terrible, porque ellos no conocían del mar, ellos no sabían absolutamente del mar. Los judíos no eran muy amigos del mar, es más, porque en el mar desembarcaban los romanos, que tenían barcazas, que tenían cabezas, o sea, como figuras, y ellos decían que esos eran los verdaderos demonios que llegaban a matarlos, a masacrarlos, ¿cierto? Porque eso hoy hubo mucha guerra, ¿cierto? Y en Apocalipsis 13,1 da la primera indicación de la bestia, dice, salió del mar, y entonces la bestia era de todo el imperio romano que iba a masacrarlos, a machacarlos allá, ¿cierto? Como les dije, los judíos estos nunca dominaron los secretos, pues, como el mar, un pueblo marinero. Y eso fue por diversos motivos, pues, como les dije, porque les daba miedo, porque para ellos era algo hostil, porque, no sé, ellos tenían como un pánico al mar, ¿cierto? Y por el mar, como les dije, llegaron los invasores, los filisteos, los griegos, los romanos. Del otro lado del mar estaba el imperio romano que los dominaba. A fines del siglo I después de Cristo es cuando se escribe más o menos el Apocalipsis, y coincide con este hecho de la persecución que desencadenó el emperador Domiciano contra todos los cristianos. Y este significado del 666, que tanto miedo produce a todo el mundo, es una tontería. Apocalipsis 13,18, el autor invita a los inteligentes a calcular. Por lo tanto, es un hecho que para el futuro, sino que para lo que se conoce en el presente, la clave está en la cifra de un nombre. Les voy a explicar una cosa, a ver si queda claro. En la lengua castellana, pues, de nosotros distinguimos entre las letras y los números, ¿cierto? Pero en hebreo, en griego, los números son las letras del alfabeto. ¿Y eso por qué? Porque esto era un idioma muy pobre que no tenía vocales. Y esto es una particularidad, pues, de estas lenguas. Y con este procedimiento de sustituir las letras por un nombre y su valor numérico se llama gematría, y la usaba, pues, la antigüedad, y también la Biblia la usa. Por eso hay tanto número. Les voy a decir una cosa: 3 veces 7 para los judíos es perfección, lo mismo que el 12. Por eso hay 12 tribus, 12 no sé qué, 12, ¿cierto? Y 12 más 12, 12 por 12 son 144, que supuestamente es el pueblo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el autor del Apocalipsis se refiere a una persona conocida por los lectores, por la gente que estaba en ese momento, y lo hizo veladamente para evitar peligros para los cristianos que lo estaban persiguiendo. Entonces, con toda probabilidad, el texto se refiere al nombre de Nerón Kaiser, que, poniéndole unas vocales y arreglándolo al español, sería Nerón César. ¿Se acuerdan que Nerón era un tipo supremamente malo? Nerón, por ejemplo, mató a su mamá, y la mató y la descuartizó y le sacó la matriz. Mataba a sus mujeres embarazadas y les brincaba encima, y le metió candela a Roma. Pues eso ya es historia antigua, ¿cierto? Entonces este tipo era supremamente malo, y él decidía hacer una persecución contra los cristianos impresionante. Él los apalaba, les metía un palo por el ano y los prendía a fuego, los tiraba a los leones, a todos, ¿cierto? Él era tan malo que él tenía una frase que decía lo siguiente: yo soy tan malo que no duermo solo porque yo me tengo miedo a mí mismo. Por eso dormía siempre acompañado. Si vamos a ver el nombre de Nerón César, Nerón Kaiser, solamente con las consonantes, tenemos que la N vale 50, la R vale 200, la W vale 6, la N vale 50, la K vale 100, la S vale 60 y la R vale 200. ¿Y qué nos da eso? Si lo sumamos nos da 666. Y esto tiene una casualidad dentro de los judíos, es que el 6 es imperfecto, es la imperfección, es lo contrario a Dios, ¿cierto? Como les dije, la perfección sería 7, 7, 7. Acuérdense que Dios hizo el mundo en 7 días. 7 días tiene la semana, el 7 es la perfección, y nos viene de ahí, ¿cierto? Como conclusión de este Apocalipsis, quiero decir que no esperemos ninguna bestia en el futuro. Las bestias siempre existirán, pues son gente mala, así como Nerón César, y va a haber gente que va a perseguir a los cristianos, ¿cierto? O a la gente que crea en cualquier cosa. Entonces van a ser anticristos. Pero yo con este tema quería salir al paso a tanto dominio del diablo, porque también vamos a hablar en este momento de la iglesia de Satán, que es otro concepto totalmente diferente y muy alejado del diablo. Entonces nosotros vemos un poco de cantantes que supuestamente tienen pacto con el diablo o son de la iglesia de Satán, pero es un concepto completamente diferente. Ya les voy a explicar. Es que la iglesia de Satán, primero que todo quiero hablar de la iglesia de Satán, que es una organización religiosa oficial fundada en 1966 por Anton Sándor LaVey, que se considera, pues, como el Papa Negro, que era un fiel seguidor del satanismo en el 30 de abril del año 1966. Esta iglesia, quien creyera, no cree supuestamente en ningún diablo, niegan hasta la figura del mismo diablo, solamente que es un emporio económico. Ellos manejan toda la economía de gran parte del mundo.
pero no tienen nada que ver con el diablo, con cachos y con cola. Pues lo representan así, ¿cierto? Porque ese diablo con cachos y con cola es de la Edad Media, eso es medieval, eso nació apenas hace poquito, pero lo representan así, pero es un movimiento, podríamos decir, económico, casi que político, donde pertenecen grandes empresas y grandes cosas, y lo único que surge esta iglesia de Satán es porque ellos consideraban que el cristianismo pues absorbía todo y no les permitía hacer nada. Entonces, en este tiempo de liberación, en los años 60, con los hippies y con toda la revolución del rock y de las drogas y de todo, pues sí deciden hacer esta iglesia de Satán. Pero como les digo, no creen en el diablo con cachos y con cola, porque la filosofía de Anton LaVey y su iglesia no podría diferir más que nada, como que tienen que ver con sacrificios o venerar la figura del diablo, sino que él acusa al cristianismo de ser una plaga en la tierra, que atemoriza, que reprime, que no deja pensar a millones de personas. Por ejemplo, pensemos en la reflexión de Nietzsche y niegan la figura del diablo Satán. Entonces, para que eso quede claro, que una cosa es la iglesia de Satán como imperio económico, que sí puede estar en muchas marcas, es un imperio económico, está en muchas cosas. Otra cosa son los satánicos, que son, considero yo que son locos, porque el diablo no tiene razón de ser, no existe. Entonces imagino que se drogan y hacen cosas por allá en Halloween, aunque todo el mundo cree que es en el Halloween, y el verdadero día de los magos y del esoterismo, el gran día es la noche de San Juan, que es el 22 de junio, las vísperas del solsticio de verano. Ese es el verdadero día. Pero sino que lo del día de los niños, entonces se unió, era la fiesta de los muertos cristiano, y se volviendo el día de los niños, pero en eso vamos a hablar en otro video. Pero la cosa es que la iglesia de Satán, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con Satán. Sí tienen cosas aberrantes, como es la libertad sexual, como la libertad en consumo de drogas, porque en realidad todas las normas que planteaba el cristianismo, yo no estoy diciendo que no sea malo, a lo que me refiero es que no veneran a una figura con cachos y con cola que aparece del infierno y que hacen un pacto con ese diablo, ¿no? Ellos, un cantante de pronto sí puede pertenecer a este emporio económico y hacer pacto con ellos y decirle: ustedes son dueños de tantas emisoras, de tantos canales de televisión, yo creo que mi música suene ahí. Eso es una cosa muy diferente, y eso es lo que hace esa gente maneja mucha plata, muchas empresas, muchos medios de comunicación. Si vos querés pertenecer o ser que tu música suene en cierto lugar o ser conocido a nivel del mundo, vos sí no haces un pacto con ellos, sino que haces un contrato con ellos. Bueno, ustedes me van a financiar a mí y nosotros vamos partiendo ahí las ganancias, ¿cierto? Entonces yo espero que este video les haya gustado, espero que nos veamos en un nuevo video de su canal Puerta Misterio, y si tienes algún comentario, un comentario respetuoso de una persona que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pues yo lo sabré acoger, y también que se suscriban a mi canal. Muchas gracias.